Biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Biodiversidad es un término acuñado en 1986 que viene de la combinación de las palabras diversidad biológica. Es entendida como la variedad de vida que existe en nuestros ecosistemas. Los bosques, los mares, los océanos, las montañas y cualquier escenario en donde las especies se desarrollan están llenos de vida. Aquí desarrollan sus vidas todo tipo de animales, insectos, anfibios, plantas y algunos otros microorganismos que no percibimos. Este conjunto de elementos que interactúa entre sí y que crea un delicado equilibrio ecológico se conoce como biodiversidad. Por medio de la biodiversidad, el planeta brinda las condiciones necesarias para que se sustente la vida y a su vez se crean diversas formas de vida. Partiendo de este principio, las especies interactúan con el ecosistema que las rodea para desarrollar su existencia. Este proceso genera un ciclo sin fin en donde el crecimiento y la evolución natural es recíproco y donde la vida genera a su vez más vida. Tipos de biodiversidad: biodiversidad genética, biodiversidad de especie y biodiversidad de ecosistemas. La diversidad genética. Esta nos indica que cada ser vivo, animal o vegetal contiene una composición genética única. Esta realidad da pie a miles de combinaciones posibles donde no hay lugar para la repetición. Cuanto más variada sea una especie, mayor será su posibilidad de perpetuarse. Diversidad de especies. Abarca las distintas especies que poseen características comunes y que comparten un ecosistema determinado. Por ejemplo, si pensamos en un río de agua dulce, veremos que las plantas, los árboles, las rocas, los peces, los pájaros, los insectos y los anfibios comparten en este espacio vital. Diversidad de ecosistemas. Describe áreas geográficas específicas que cuentan con características únicas que permiten el crecimiento y el sustento de un grupo de especies. Esas especies dependen directamente del ecosistema donde se encuentran. Podemos diferenciar además dos tipos de ecosistemas, los terrestres y los marinos. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Debemos tener presente que la biodiversidad es un recurso estratégico para los humanos y un elemento esencial para el planeta. Se podría considerar que la biodiversidad es su espina dorsal. Por eso, si continúa la pérdida de la biodiversidad al ritmo actual, sería imposible mantener la vida en el planeta. La biodiversidad nos regala a diario infinidad de beneficios, aunque muchos de ellos pasan completamente desapercibidos, como los bosques regulan el clima y las temperaturas, las abejas polinizan el planeta, los arrecifes albergan una cuarta parte de las especies marinas del mundo y protegen la costa de las olas de tormentas y tsunamis. Los manglares capturan el dióxido de carbono de la atmósfera, los árboles generan oxígeno, por ejemplo, la Amazonía es uno de los pulmones naturales del planeta. Los recursos naturales generan alimentos y materia prima. La gran amenaza a la biodiversidad. Durante los últimos 50 años, la pérdida de la biodiversidad se ha visto acelerada como consecuencia de factores externos, entre los que destacan las actividades humanas a la biodiversidad, la contaminación, el calentamiento global y el cambio climático. Desde siempre, el hombre ha sacado provecho de los recursos naturales para garantizar su supervivencia. Sin embargo, durante el último siglo, el uso desmedido de los recursos del planeta ha provocado la pérdida de cientos de ecosistemas, así como la alteración o extinción de la biodiversidad allí existente. La tala desmedida de árboles, la pesca desmesurada, la deforestación de tierras con fines agrícolas, el uso excesivo del plástico, la contaminación de los mares, la aplicación de técnicas de cultivo que erosionan los suelos, entre muchos otros factores,
ha alterado drásticamente el ciclo de vida del planeta. Esto ha dado paso a zonas áridas, a la disminución de los recursos alimenticios, a la escasez de agua, al desplazamiento de los animales y a la aparición de especies invasoras. Asociado a esto, el calentamiento global ha enfermado gravemente el planeta, trayendo como consecuencia grandes sequías, cambios bruscos de temperatura alcanzando niveles nunca vistos, incendios forestales cada vez más frecuentes e intensos, desaparición masiva de especies animales y vegetales, derretimiento de los polos y de los glaciales, aumento del nivel del mar causando inundaciones y tsunamis. Todo esto ha producido profundos cambios en la Tierra y de continuar así, mucha biodiversidad que hoy en día está amenazada desaparecerá para siempre, trayendo consecuencias devastadoras para la vida tal como la conocemos. El futuro de la biodiversidad. Conocer qué es la biodiversidad es el primer paso para saber cómo protegerla y mantenerla. Debemos hacer un uso sustentable y consciente de los recursos del planeta, además de generar medidas de protección que garanticen que el delicado balance natural será restaurado, para lograr dejar un planeta vivo a las generaciones futuras. Porque cuanta mayor será la diversidad biológica de nuestro entorno, mayor riqueza y salud tendrá nuestro planeta. Si queremos asegurar la supervivencia de nuestra biodiversidad, no basta con delimitar espacios protegidos, es necesario cambiar nuestros hábitos a favor de proteger la naturaleza. Numerosos estudios aseguran que para proteger la biodiversidad no solo basta con evitar la desaparición del mayor número de especies, sino que debemos encontrar el equilibrio entre la explotación de recursos con los elementos clave que garantizan la estabilidad y funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, si nos preguntamos cuál es el futuro de la biodiversidad y la vida silvestre, la respuesta es poco alentadora. Si seguimos a este ritmo, seguiremos destrozando los ecosistemas y haciendo peligrar la vida de miles de especies. En ese sentido, la labor de las instituciones resultará fundamental para revertir esta complicada situación. Promover acciones sostenibles, reciclar, realizar un consumo responsable y fomentar políticas que ayuden a restaurar y conservar nuestra naturaleza son algunas de las acciones necesarias para construir un futuro más sostenible. Clasificación biológica. La clasificación biológica o clasificación científica en biología es un método mediante el cual los biólogos agrupan y categorizan las especies de organismos, sean especies extintas o vivas, y a sus diferentes conjuntos, los taxones. La clasificación biológica es una forma de taxonomía científica que se distingue de la taxonomía popular que carece de base científica. La moderna clasificación biológica nació con los trabajos de Carlos Linneo, 1753, quien agrupó a las especies de acuerdo a sus características físicas compartidas y normalizó su denominación. Esta clasificación ha sido revisada para ajustarla a la idea darwiniana del antepasado común. La mayoría de las más recientes revisiones se basan en análisis moleculares de ADN que usan como datos secuencias de ADN. La clasificación biológica pertenece a la ciencia de la biología sistemática. La clasificación científica es una de las tareas de la biología sistemática, y más en particular de la taxonomía biológica, que no solo admite una jerarquización de características y funciones, como la taxonomía, sino que también permite establecer un esquema de parentesco, similitudes y relaciones, como la sistemática, entre los diferentes organismos. La utilidad principal de la clasificación es que en un nivel científico haya un consenso general y casi universal para establecer un orden esquemático sobre la enorme diversidad de los organismos. Los actuales sistemas de clasificación de las formas de vida descienden del pensamiento presentado por el filósofo griego Aristóteles, quien publicó en sus trabajos metafísicos y lógicos la primera clasificación conocida y que se cree es anterior a cualquier otra existente. Esa es la matriz moderna que acuñó palabras como
sustancia, especie y género, términos conservados y redefinidos por Carlos Linneo. Aristóteles también estudió a los animales y los clasificó de acuerdo a su método de reproducción, cosa que luego hizo Linneo con las plantas. La clasificación animal de Aristóteles fue abandonada tan pronto como el nuevo conocimiento adicional se superpuso y fue olvidado. La actual clasificación de los seres vivos incluye 3 dominios y 7 reinos. Los dominios agrupan a los seres vivos por sus características celulares. Los reinos los agrupan por su parentesco evolutivo. El sistema de clasificación de los seres vivos se estructura de la siguiente manera. El primer dominio, Eukarya, contiene 5 reinos que son Reino Animalia, Reino Plantae, Reino Fungi, Reino Protozoa y Reino Promista. El segundo dominio, Bacteria, contiene el Reino Bacteria. Tercer dominio, Arquea, contiene el Reino Arquea. Los seres vivos son todos los organismos con estructuras complejas que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Dada su variedad y complejidad, se clasifican en diversas categorías taxonómicas para su estudio. En muchas partes del mundo se sigue utilizando de manera errónea el sistema de clasificación de Robert Whitaker, que agrupaba a los seres vivos en 5 reinos: monera, fungi, protista, plantae y animal. Sin embargo, el modelo correcto y vigente es el de los 3 dominios propuesto por Carl Woese en 1975. Dominio Eukarya. El dominio Eukarya está conformado por todos los seres vivos que tienen células eucariotas, las cuales tienen núcleo diferenciado, protegido con una membrana y con un citoplasma organizado. Algunos eucariontes poseen mitocondrias, unos organelos que generan energía. Se considera el dominio Eukarya como el más importante, puesto que de allí derivan los reinos más conocidos: Animalia, Plantae, Fungi, Promista y Protozoa. Reino Animalia. Está conformado por todos los animales o organismos pluricelulares que se desarrollan a partir de un cigoto. Se clasifican en 2 grandes grupos: vertebrados e invertebrados. Los vertebrados tienen una estructura ósea: peces, anfibios, aves, reptiles y mamíferos. Los invertebrados carecen de vértebras: artrópodos, moluscos, poríferos, cnidarios, equinodermos, platelmintos, nemátodos y anélidos. Características del reino animal. Su reproducción puede ser sexual, como la mayoría de los organismos de este reino, o asexual, como es el caso de los poríferos, las esponjas de mar u otros organismos. Su nutrición es heterótrofa, es decir, que dependen de otros organismos para vivir. Su metabolismo es aeróbico, requieren oxígeno para vivir. Son simétricos, su estructura que parte de un eje y se divide en 2 partes iguales. Pueden desplazarse, bien sea de forma permanente, como los humanos, o de forma temporal, como los corales, que al llegar a su vida adulta dejan de moverse. Ejemplos del reino Animalia está el pez carpín dorado, el cóndor andino, el calamar, la tenia solitaria, el ser humano. Reino Plantae. Está conformado por todas las plantas que son organismos pluricelulares eucariotas. A su vez, el reino Plantae tiene 2 grandes grupos: plantas no vasculares y plantas vasculares. Las plantas no vasculares carecen de sistema de transporte de nutrientes, no tienen raíces, tallos ni hojas. Las plantas vasculares tienen un tejido vascular diferenciado y poseen raíces, tallos y hojas. Características del reino Plantae. Son organismos autótrofos, es decir, generan su propio alimento a través de la fotosíntesis. No pueden desplazarse. Su metabolismo es aeróbico, respiran oxígeno y expelen dióxido de carbono. Pueden tener semillas o carecer de ellas. Pueden tener flores o carecer de ellas. Ejemplos del reino Plantae: los helechos, Helicopsias, las orquídeas y el naranjo o naranjillo.
El reino fungi. Al reino fungi pertenecen todas las setas, levaduras y el moho, que son organismos pluricelulares que generalmente se desarrollan en ambientes húmedos y acuáticos. Se clasifican en 3 tipos: simbiontes, saprofitos o descomponedores y parásitos. Los simbiontes son organismos que tienen una relación de beneficio mutuo con otros organismos. Los saprofitos o descomponedores se alimentan a partir de los restos de otros seres vivos en descomposición. Y los parásitos se alimentan de la materia orgánica que generan otros seres vivos. Características del reino fungi. Se reproducen de forma sexual mediante esporas, se alimentan por pinocitosis o fagocitosis, degradando compuestos en micromoléculas. Algunos organismos del reino fungi son comestibles, como ciertos tipos de setas y los champiñones. Ejemplos del reino fungi: la levadura, que se utiliza en la panadería para crear masas madres; el hongo cándida, que genera infecciones en la piel y mucosa de los seres humanos. Reino protozoa, protozoarios. En el reino protozoa se incluyen todos los organismos eucariontes que no pueden ser considerados animales, plantas u hongos. Características del reino protozoa. Son seres unicelulares eucariontes. Su nutrición puede ser heterótrofa, autótrofa o a través de la fotosíntesis. Tienen capacidad para desplazarse, su reproducción es asexual, su proceso metabólico es aeróbico, requieren oxígeno para vivir, no poseen pared celular, de modo que su forma es cambiante. Ejemplos del reino protozoa: ameba, parásito causante de la amebiasis o amebiasis; trypanosoma, un parásito intracelular; giardia, parásito que causa la enfermedad giardiasis. Reino cromista. El reino cromista está formado por algas unicelulares. Eso significa que los seres vivos del reino cromista no pueden formar tejidos entre sí, pero sí son capaces de hacer fotosíntesis. Características del reino cromista. Su organización es unicelular, sus células son eucariotas, pueden reproducirse de manera sexual o asexual, su alimentación puede ser de diferentes tipos, su movilidad es variada. Ejemplos del reino cromista: las algas pardas, que suelen vivir en costas rocosas; las algas diatomeas, que se encuentran en cualquier sitio donde exista agua, mares, ríos, lagos, bosques húmedos. Dominio superreino bacteria. El dominio bacteria está formado por organismos procariotas, es decir, organismos cuyas células carecen de núcleo diferenciado. Por ahora, todos los seres de este dominio pertenecen al reino bacteria. Reino bacteria. Los seres del reino bacteria no poseen núcleo ni organelos al interior de la célula. Características del reino bacteria. Su ADN recibe el nombre de un nucleoide y se encuentra en el citoplasma de su única célula. Carecen de locomoción, algunos tienen organelos para desplazarse y otros permanecen inmóviles. Su reproducción es asexual y requieren de la duplicación de su material genético para perpetuarse. Las bacterias son organismos pleomórficos, es decir, que una misma especie puede adoptar varias formas. Ejemplos del reino bacteria: la Escherichia coli, que se encuentra en el tracto digestivo humano; la Idonella sakaiensis, una bacteria que tiene la propiedad de degradar el plástico. Dominio superreino arquea. Abarca organismos procariotas, unicelulares, sin núcleo diferenciado, al igual que las bacterias. Sin embargo, se trata de seres vivos con características genéticas y metabólicas más cercanas a los organismos eucariontes. Aunque su ruta evolutiva sea completamente diferente, pueden estar presentes en el agua de los océanos, en distintos tipos de suelo y hasta en el tracto digestivo humano. El dominio superreino arquea contiene el reino arquea. Reino arquea
los organismos de Rhinarchaea tienen características únicas que los sitúan en un lugar intermedio entre los dominios Eukarya y Bacteria. Características de Rhinarchaea. Tienen una variedad nutricional muy amplia, se nutren de hidrógeno, azúcares o amoníaco. Pueden usar carbono o luz solar para obtener energía. Se reproducen asexualmente después de duplicar su ADN. No se conocen arqueas patógenas, su forma de interacción biológica no es dañina para los otros organismos. Ejemplos de Rhinarchaea: la metanosarcina, un tipo de arquea que produce metano; la Hypnococcus, una arquea que vive en fuentes hidrotermales marinas.